Bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre la discriminación por edad en el ámbito laboral. Para platicar sobre este tema nos acompañan Sandino Leal, de Derecho de la UNAM, Shadani Baños, de Criminalística y Derecho de la Universidad CUDEC, Octavio Uribe, de Economía del CIDE, Frida Romay, de Derecho de la UNAM, Esperanza Luna, de Derecho del ITAM. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Una empresa que se dedica a contratar personas para el ámbito restaurantero publicó 3 convocatorias, una para recepcionista, otra para promotor de eventos y otra para analista contable. En todas y cada una de estas convocatorias se establecía un rango de edad específico. Por ejemplo, para el puesto de recepcionista buscaban una joven entre 18 a 25 años. A lo anterior, varias personas presentaron demandas por daño moral al considerar que estas vacantes resultaban discriminatorias, pero en ninguna de las instancias jurisdiccionales tuvieron suerte. Ello cambió cuando el asunto llegó al estudio de la Suprema Corte, quien resolvió a favor de las y los quejosos. Hola a todos ustedes, invitados, invitadas aquí del Derecho a Disentir. Me da muchísimo gusto poderlas ver de nuevo. Para empezar a hablar de este tema, que es una sentencia bien importante, que ya tiene tiempo que la dictó la Suprema Corte, pero sería bueno conocer el contexto, un poquito de los hechos. Esperanza, bienvenida. ¿Nos podrías apoyar un poquito con los antecedentes? Hola, claro que sí, muchísimo gusto y reitero mi agradecimiento por la invitación a estas emisiones tan padres en las que jóvenes de diferentes universidades coincidimos para debatir y no imponer ideas. Entonces, en esta pequeña sentencia, que ha sido muy controversial justamente por lo que comentas, prácticamente la persona moral mexicana cuyo objeto social consiste en la administración y operación de establecimientos de la industria restaurantera publicó unas cuantas convocatorias, entre las cuales se encontraba la posibilidad de ser recepcionista o analista contable dentro de esta empresa, ¿no? Dentro de la convocatoria para ser recepcionista, evidentemente se encontraba un límite de edad dirigido sobre todo a mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, y pues llama la atención que incluso en esta convocatoria hacen referencia a que la persona, mujer que aplique esta convocatoria tiene que medir 1,60, ¿no? Y que tiene que tener cierta talla, es decir, talla 30, ¿no? Y del analista contable, de igual forma, ponen una edad cuyo sexo es indistinto, puede ser mujer, hombre y demás, y la edad de 25 a 40 años, ¿no? Entonces, evidentemente muchas personas pues se sacan de onda de, a ver, caray, como por qué para ser recepcionista a fuerzas tengo que ser mujer de 18 a 25 años, y por qué para ser recepcionista tengo que medir 1,60 y tener cierta talla, ¿no? Incluso podemos estar hablando en esta sentencia por discriminación por razón de género, ¿no? Es decir, las recepcionistas tienen que cumplir ciertos cánones de belleza, al parecer ciertos cánones de edad para lograr trabajar en cierta empresa, ¿no? Posteriormente, en septiembre de este mismo año, esa misma empresa publicó una vacante para promotor de eventos y pues, al igual que las otras 2 vacantes, contenía ciertas cláusulas, ciertos requisitos que evidentemente limitaban el ejercicio a personas que quizás no cumplían con la edad, pero sí con todos los requisitos, con la preparación y demás para poder aplicar. Entonces, es importante hacer referencia de que la discriminación no solamente opera de una manera muy abierta o que podamos decir de manera tajante, abiertamente, es que estás cometiendo un acto de discriminación porque le estás impidiendo la entrada a tal persona por su forma de vestir, porque tiene tatuajes, etcétera. En este caso, pues podemos ser testigos de que prácticamente las vacantes son operadoras con discriminación, ya que son parte de un instrumento de segregación social en la medida en que el comportamiento supone mantener a cierto grupo que no cumple con estas características, es decir,
supongamos, en el caso de las recepcionistas, mujeres que son mayores a 25 años, que quizás no cumplan con la estatura, que quizás no cumplan con la talla solicitada, y pues vaya, evidentemente los reserva para exclusivamente cierto tipo de mujeres, ¿no? No considera a la diversidad de la que goza nuestro país, la diversidad racial, sexogenérica y demás cuestiones. Entonces, esta sentencia yo creo que sí marcó más allá un antes y después por discriminación en el ámbito laboral por razón de edad. Personalmente, vaya, yo creo que también por razón de género, sobre todo por la vacante de la recepcionista mujer con evidentes características, ¿no? Claro, totalmente. Muchísimas gracias por este recuento de los hechos y creo que lo describes de una forma muy idónea, porque justamente están pidiendo para la vacante recepcionista que sea mujer, una mujer entre 18 y 25, talla 30, lo que sea que signifique eso, yo no sé de tallas y no podría decir que es una mujer de talla 30 o cómo es, pero también piden, por ejemplo, estatura, ¿no? Cuestiones que incluso dice la sentencia, rayan en una cuestión sexista y en una cuestión de género en el ámbito laboral. Sí estamos hablando ahorita de discriminación por edad, pero como bien menciona Esperanza, hay muchísimos tipos de discriminaciones que podemos encontrar en esta sentencia. Pero bueno, tomando en cuenta los hechos, quisiera irme contigo, Sandino. Bienvenido. Gracias por la invitación. Justo aquí yo quiero hacer una pregunta que igual puede llegar a ser un poco técnica jurídica, pero me gustaría que lo pudiéramos aterrizar de forma más amable, ¿no? Se trata de un amparo directo en revisión. Justamente viene de toda una cadena procesal, pero estas personas ven la vacante y sin aplicar a la vacante dicen, la vacante por la mera sola hecho de su publicidad me está discriminando. Entonces, por eso, en todas las instancias jurisdiccionales no tuvieron suerte, porque los jueces les decían como, oye, la mera publicación de la vacante no te afecta en absolutamente nada. A ver, cuéntanos cuál es tu opinión sobre esto, Sandino. Sí, mi opinión es que, desde luego, la Constitución nos protege precisamente de estos hechos de discriminación. En el artículo primero, en el párrafo quinto, precisamente viene de forma expresa que toda discriminación motivada por sexo, género o edad o otras características pues están completamente prohibidas, ¿no? Entonces aquí la Corte hace un análisis muy interesante cuando llega al amparo en revisión, cuando llega a la primera sala, en donde se analiza pues que la discriminación puede ser motivada no únicamente por el ente público, por las autoridades, vamos, sino también en las relaciones entre particulares se pueden dar estas violaciones de derechos humanos. Es muy importante pues recordar que hoy en día debemos de eliminar ese pensamiento clásico que teníamos muchas personas, muchos estudiantes de todas las áreas del conocimiento, en donde se pensaba que los únicos que podían violar derechos humanos, derechos fundamentales, eran las autoridades, en ejercicio de sus atribuciones o ante cualquier acto, pero esto no es así, porque también cuando cuando nos relacionamos con un particular, precisamente podemos entrar en una situación que no precisamente es de equidad, sino, por ejemplo, yo que voy a solicitar un empleo, el empleador desde ahí ya tiene una posición jerárquica conmigo y sin lugar a dudas podría darse una violación de derechos humanos cuando por motivo de una discriminación por edad me está impidiendo el acceso al trabajo. Entonces, aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la primera sala, hace un estudio muy interesante porque hace el estudio de cómo incide la eficacia de los derechos humanos en las relaciones entre particulares. Me encanta este tema que estás tocando. De hecho, es algo que obviamente íbamos a tener que llegar en algún punto de este programa y me alegra que esté siendo al inicio. Hablamos justamente de la eficacia horizontal de los derechos humanos. Como bien dices, la teoría clásica de los derechos humanos, aquella que se estudiaba hace ya algunos años, decía como solamente las autoridades pueden violar los derechos humanos. Pues bueno, fue evolucionando la teoría y prácticamente viene de una teoría alemana que se llama Drittwirkung,
que es la horizontalidad de los derechos humanos, que también los particulares pueden violar derechos humanos. Pero a ver, vámonos contigo, Shiadani. Bienvenida. Me encantaría que pudiéramos desarrollar un poquito más sobre este tema de la horizontalidad de los derechos humanos, o si tienes algún tema en particular importante que quieras desarrollar, adelante, este es tu espacio. Hola, gracias y gracias por la invitación. Sí, bueno, yo en parte coincido con lo que resuelven los tribunales anteriores a la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque sí creo que existe un acto discriminatorio, pero no creo que en sí el hecho, aunque no hayas querido aplicar, sea suficiente para que tú fundamentes el que te genere un daño moral. Aparte del tema discriminatorio, hablan del daño moral. Entonces yo creo que ahí deberíamos de hacer un paréntesis, porque un tema discriminatorio no siempre conlleva un daño moral. Yo creo que hay instancias y órganos que justo resuelven sobre el tema de la discriminación. En este caso, no se agotó esa instancia o ese órgano administrativo, que es la CONAPRED, que justo regula y tiene este tema de las acciones o actos discriminatorios, y que debería de agotarse antes de llegar a un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta capacidad, esta competencia de conocer de estas acciones. Incluso existe la ley por la que se regula la CONAPRED, que es la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y hay que separar lo que dice esta sentencia, ¿no? Habla de un daño moral que se resolvió por una vía civil cuando pudo haberse resuelto por el tema de un órgano administrativo que está facultado. Entonces eso quiere decir que pues que se está trabajando, digamos, doble, o que no existe una competencia quizá del juez civil. Tendríamos que hablar incluso de competencias, hasta dónde llegan las competencias o hasta dónde es su capacidad del tema del órgano administrativo, que dentro de sus facultades está pues tener medidas administrativas y medidas de reparación, y que este antecedente de esta demanda pues no abra la puerta para que solamente los ciudadanos se sientan discriminados, vayan y quieran hacer o demandar sobre un tema de daño moral para generar pues un beneficio económico, ¿no? O sea, sí entiendo que existe el tema discriminatorio, pero siento que el tema del daño moral no debería de haber sido por esa vía. O sea, para eso existe un esfuerzo de un órgano administrativo que hace el Estado para que primero se agote esa instancia. Me encanta que estés en este programa, Shiadani. Justamente quería escuchar a alguien que pusiera un poquito en tela de juicio, tela de duda, lo que resuelve la Corte y por qué resuelve lo que resuelve. Y justamente este programa es para escuchar las diversas opiniones que hay al respecto. No se trata solamente de decir, muy bonito lo que hace la Corte. No, o sea, siempre es bueno dialogar sobre lo que se hace, cuál es el sentido de lo que se hace. Y justamente abarcas uno de los principios básicos en toda la teoría del proceso, ¿no? El principio de definitividad, que es justamente lo que pasa en amparo. En un amparo, sobre todo un amparo directo, te van a mandar lejísimos si llegas y dices como esta persona o esta empresa está violando mis derechos humanos, porque los órganos jurisdiccionales van a llegar y decir como, oye, aguántate, tienes que agotar las instancias previas hasta llegar a este punto. Y justamente, como bien mencionas, una de las vías que se pudieron haber agotado, aunque no son como parte de un proceso jurisdiccional, es acudir a la Comisión de Derechos Humanos, bueno, a la CONAPRED, perdóname, y también está la COPRED, que es aquí en la Ciudad de México. No sé si los hechos tuvieron que ver en la Ciudad de México, pero también pueden acudir a la COPRED, que es el órgano local, y justamente atender estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona mucho de la sentencia, y bueno, no llegaron a ese punto, pero más o menos lo quisieron desarrollar, y es como quisieron alegar esto desde el principio, es lo de daño moral. Y es lo que está sumamente debatido en este tema, ¿no? Si realmente tenía que proceder o no el daño moral. ¿Qué tanto te está afectando a tus sentimientos que tú veas en un periódico que están buscando a una persona y tú no cumples con esas características? Entonces regresamos a lo que justamente le preguntaba a Sandino. ¿Qué tanta afectación hay que solamente se esté publicando una vacante sin que tú
llegues, apliques y te digan, oye, no cumples con las características porque tienes 30 años, no 25. Entonces, probablemente ahí ya puedes hacerlo de una forma más directa. Vaya, son cuestiones que están súper debatidas en la sentencia. Pero quiero irme contigo ahorita, Frida. ¿Qué opinas de todo esto que hemos estado diciendo sobre la definitividad, sobre la eficacia horizontal de los derechos humanos? ¿Realmente hay discriminación o no hay discriminación por publicar una vacante? Cuéntanos un poquito de tu opinión. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente y es un gusto poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Y respecto a lo que señala Shadani, me parece muy interesante y creo que ahí está el quid del asunto. Aquí lo importante es que el juzgador pueda distinguir si hay una actualización de ese acto discriminatorio y los efectos que esto puede conllevar. Para poder definir eso, como tú bien señalaste, Jimena, no es sencillo, pero sí es muy importante hacerlo porque dependiendo los efectos que cause, es el tipo de sanción que deberían de ser acreedor a aquel persona moral o física que haga un acto que presuntamente es discriminatorio o no. Aquí lo que sí me gustaría aclarar, que de manera personal yo sí considero que hacer ese tipo de convocatorias con requisitos arbitrarios que no se centren en las capacidades o aptitudes profesionales de las personas, sí es discriminatorio, porque pues para cumplir con ciertos puestos laborales, académicos, sí considero que hay que cumplir con ciertos requisitos, pero el aspecto físico o la edad que tienes en muchos de los trabajos y en muchas de las posiciones académicas a las que a veces las personas quisieran ocupar, pues la edad y el género y muchas otras categorías que también dentro del derecho conocemos como categorías sospechosas, no deberían de ser un factor determinante para ser seleccionadas o seleccionados en esa posición. Y a lo largo de la sentencia se puede apreciar esa discusión que yo pongo ahorita a la mesa y creo que ahí es bastante interesante el análisis hasta donde sí, hasta donde no, y también creo que es muy importante empezar a hablar sobre esta discriminación por edad, pero esta discriminación por edad no solo es por personas mayores de 35 años, sino también los jóvenes somos discriminados por edad. Entonces, pues es un fenómeno generalizado, construido a base de estereotipos que ha impuesto la sociedad y que día a día nosotros de manera inconsciente o consciente seguimos replicando. Me encanta que estés abordando este tema, Frida, y me encantaría poderlo seguir desarrollando después de que nos vayamos al corte, pero quiero irlo poniendo sobre la mesa. Estamos hablando, y justamente Sandino ya lo comentaba, estamos hablando del artículo 1 constitucional. Hay categorías sospechosas, ahorita les ayudará a que me expliquen un poco de qué tratan, qué es una categoría sospechosa, y que ahí se enlistan varias cuestiones, ¿no? Varias cuestiones de la identidad de una persona. Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el género, puede ser tu origen étnico, incluso. Y en efecto, está la categoría sospechosa de edad, así dice, edad. Pero si les contara el grado de dificultad que la Corte ha tenido para argumentar sobre esta categoría sospechosa, porque es difícil y déjenme les cuento por qué. Porque no es una categoría absoluta, no es solamente que te digan como me está discriminando por edad porque están poniendo un requisito mínimo de edad para cierta cuestión, sino que a veces sí se puede considerar viable que establezcan un requisito de edad. Por ejemplo, podemos ver los requisitos para ser presidente de la República, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ponen un requisito de edad. ¿Es discriminatorio? Probablemente no, o probablemente sí. Se tiene que atender a un caso en específico. No podemos decir nada más como, es que no puedes poner ningún requisito de edad porque estás discriminando, sino que más bien tenemos que atender al caso en específico y es lo que ya estás haciendo, Frida.
estás diciendo como, a ver, estos puestos no tiene sentido, no tiene razón de ser que estén poniendo un requisito de edad, porque una persona, por ejemplo, de 35 años perfectamente va a poder hacer esa función que una persona de 25 años, por ejemplo. Pero bueno, lo voy poniendo sobre la mesa, ya no me extiendo más en este primer bloque. Esto es el derecho a disentir. Estamos hablando sobre la discriminación por edad en el ámbito laboral. No se vayan, estamos de vuelta. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que habla sobre discriminación por edad en el ámbito laboral. Sucedió que se publicaron vacantes que requerían un rango de edad necesario para poder aplicar. Pues bueno, esto estamos abordando en este programa. Octavio, bienvenido. Me encantaría saber tu opinión desde tu área de expertise sobre esta sentencia. Sobre qué opinas de estas vacantes, si discriminan o no. A ver, cuéntanos. Gracias. Pues miren, la discriminación en términos económicos pues no es un concepto con dennotación ni connotación necesariamente negativa. De hecho, en la semántica económica se trata de un mecanismo muy común que sucede en los mercados, particularmente los precios discriminan, ¿no? Esto para poner en perspectiva, pero para fines de la sentencia, la discriminación se considera como, o se refiere más bien a una acción que, número uno, en nuestra sociedad pues es inmoral, es inaceptable y también es ilegal, ¿no? Entonces, en la economía podemos decir que tenemos discriminación justificada, racional, apegada al derecho, entiéndase como una selección justificada en el mercado laboral. Por ejemplo, pensar de que uno no permitiría que un cirujano sin experiencia o sin los estudios que le acrediten para ejercer su profesión, pues intervenga una persona, ¿no? Y también existe, obviamente, la discriminación infundada o irracional, que pues, es ilegal, es reprobable, y es a la que se refiere la sentencia de forma muy clara. Para fines de la sentencia, nos podemos referir a la discriminación correcta, pegada al derecho y racional como selección, y a la otra, discriminación. Y desde la perspectiva económica es importante entender que la discriminación tiene costos, o sea, es un tema muy amplio en términos de análisis de costos. ¿Por qué? Porque principalmente atenta contra la eficiencia de un mercado, y qué mejor ejemplo de mercado que el mercado laboral. Es muy sencillo porque, en primer lugar, porque uno el mercado se sintetiza, obviamente simplificando demasiado, pero los oferentes son los trabajadores y los demandantes son los empleadores. En el momento en el que un demandante de trabajo discrimina de forma irracional o infundada, pues su universo o su destino o su oferta a la que se enfrenta el trabajo se reduce, y por naturaleza eso quiere decir que tiene menos opciones para escoger. Entre esas opciones que descarta por un prejuicio o por alguna otra opinión que esté infundada, pues obviamente descarta talentos que podrían servir en su empresa o servir para su producción. En segundo lugar, en términos económicos, la discriminación es absolutamente antieficiente. ¿Por qué? Porque entorpece el mercado por definición. El mercado es básicamente la asignación eficiente y correcta de los recursos. En el momento en el que entra un componente de irracionalidad, de prejuicio, y se deja de lado absolutamente la selección basada en la productividad o en la eficiencia, pues naturalmente se entorpece todo el proceso. Y hay algo mucho más problemático que podemos profundizar más adelante, y es la discriminación, que no solo es aislada, sino que es sistemática contra un grupo de personas. Eso quiere decir que hay sistemáticamente una violación a la definición de eficiencia del mercado, y que a todos nos cuesta muchísimo dinero, nos cuesta violación de derechos humanos. A la sociedad en lo general la discriminación le cuesta demasiado. Totalmente, me encanta lo que estás diciendo, porque es algo que normalmente como abogados y abogadas perdemos de vista.
O sea, ¿qué implicaciones en la economía tienen estos conceptos que solemos utilizar en el derecho como discriminación? Y me encanta porque sí puede hacer la relación de lo que nosotros vemos en el derecho a lo que ustedes ven en economía. Porque igual, la Corte de hecho siempre ha dicho, a ver, no significa que nunca se puedan hacer distinciones entre personas, pero es muy distinto hacer una distinción entre personas que es de forma incluso hasta un poco pues inocente, no pasa nada, no tiene mayores efectos, hacer una discriminación injustificada, que es lo que tú mencionas también. Entonces me encanta porque eso también se relaciona con el derecho. Prácticamente podría decir que si la discriminación se prohibiera absolutamente o hacer distinciones entre personas absolutamente, no podrían hacerse acciones afirmativas, por ejemplo, llamada como discriminación positiva en la doctrina, ¿no? Entonces, pues también tenemos esas cuestiones y me encanta que lo estás abordando desde el lado del derecho. A ver, vámonos contigo de nuevo, Esperanza. Hablamos de los rangos de edad, ¿no? Y discriminación por edad. ¿Tú consideras per se que establecer un rango de edad es discriminatorio? ¿Qué opinas sobre esto? Entiendo en la mayoría de las cuestiones que cuando se pone un límite de edad, un rango de edad para que cumplan ciertas vacantes, es porque podrían atender a la autonomía progresiva de las personas. Probablemente si estás solicitando a una persona que tenga una carrera en contabilidad y finanzas, pues vas a poner el límite o bueno, el rango de edad que inicie en alguien que más o menos ya terminó la carrera. No vas a estar solicitando a alguien probablemente de 19 años que apenas iría en su primer semestre y las nociones básicas de contabilidad tendrá. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de tu opinión, Esperanza, sobre los rangos de edad. Vaya, es una cuestión muy interesante que justo se relaciona bastante con lo que nuestra compañera Shadani nos compartió hace unos minutos y con la resolución que primeramente dio el Tribunal Colegiado de Materia Civil del primer circuito, ¿no? El 13 de febrero del 2014, que pues vaya, evidentemente hace referencia a que el derecho, hablando de discriminación por cualquier distinción motivada por las razones que se enuncian en el artículo primero constitucional, pues debe ser siempre vigente, ¿no? Pero justamente esta distinción requiere atentar contra la dignidad humana y pues digamos que el tribunal prácticamente consideró que estas vacantes no estaban como tal per se atentando contra la dignidad de las personas, ¿no? Y evidentemente esta resolución por parte del tribunal causó controversia, sobre todo con los quejosos, que evidentemente interpusieron posteriormente un recurso de revisión que pues mencionan que limitar a las personas a que accedan a un empleo, a que puedan postularse en razón de edad, pues sí representa un hecho discriminatorio que sí daña evidentemente su dignidad. Entonces, pues vaya, en todo este ir y venir de argumentos y demás, yo personalmente considero que debemos justamente hacer una distinción entre cuando la edad realmente sí es un factor que debe considerarse, llámese por el caso que mencionabas, ¿no? De cómo podemos contratar a un joven que está apenas estudiando la carrera, como si ya fuese un analista contable profesional con más de 20 años de experiencia, con la situación de, pues vaya, que quizás sea joven, pero eso no implica que sea una persona irresponsable, que sea una persona que realmente no sepa del tema, ¿no? Yo creo que es una cuestión estructural que nosotros como sociedad mexicana y sobre todo como jóvenes abogados tenemos que abordar de diferentes perspectivas. Evidentemente yo creo que la más polémica convocatoria que vi en este caso fue la de la recepcionista, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos decir que una mujer está ya 30 con base en qué mediciones? Como sabemos, pues en cada país talla 30 puede significar una cosa. En México simplemente talla 30 en la Ciudad de México es una cosa, pero en el norte es otra, en el sur es otra. Entonces, evidentemente yo creo que esa de la vacante de la recepcionista, más allá de que sea discriminación en razón de género y en razón de edad, pues también es en razón racial, cultural, vaya, o sea, yo creo que esa fue la convocatoria que personalmente más me llamó la Incluso atención. clasista, Y ¿no? yo creo que Yo lo veo también. exactamente clasista y que tenga cierta estatura, o sea, es como, a ver,
persona que emitió la convocatoria, el promedio de estatura por lo menos de las mujeres en México es de 1.57. Por 3 centímetros le vas a negar a alguien la posibilidad de conseguir un trabajo digno. Yo creo que ahí sí, evidentemente, sí hay un daño a la dignidad de las personas. Pero, por ejemplo, en el caso del analista contable, yo creo que el rango de edad 25-40, pues ya nos presupone que la experiencia que aplica, que la persona que aplica ya tiene experiencia en el ámbito, ya tiene por lo menos la carrera concluida en contabilidad y otros factores que sin duda son esenciales para desempeñar de manera efectiva el cargo. O como mencionaba nuestro compañero Octavio, no podemos darnos el lujo de contratar de base, por así decirlo, a un médico residente cuando tenemos la posibilidad de contratar a un médico ya con 30 años de ejercicio en la materia, ¿no? Más allá de, bueno, es decir, hasta qué punto realmente estamos discriminando y hasta qué punto realmente estamos procurando, en este caso, por el bienestar de la empresa, ¿no? Yo creo que justamente hay que distinguir en estas cuestiones y hacer un análisis prácticamente económico del derecho, no solamente económico refiriéndonos a cifras o números, es decir, qué tan conveniente o no es contratar a tal persona con tal perfil, etcétera, etcétera. Y evidentemente no infringir en estas medidas que dañan la dignidad de las personas y violentan derechos humanos, como es la convocatoria de la recepcionista, ¿no? Yo creo que una mujer, y sobre todo que solamente pidan mujeres, ¿no? Yo creo que si eres recepcionista, a fuerzas tienes que ser mujer, no puede ser un hombre o alguien de sexo binario que pueda desempeñarse como recepcionista, ¿no? Entonces, ahí se ve otra vez los estereotipos de género que tanto nos merman y que tanto dinero nos hacen perder, como diría Octavio, ¿no? Haciendo referencia a sus comentarios de análisis económico de toda esta situación, ¿no? Yo creo que justamente hay que distinguir y analizar caso por caso, En ¿no? efecto, y como bien mencionas, a ver, vámonos a la realidad, vámonos al análisis de estos casos. La primera vacante que dices que es la que te hace más ruido, y con justa razón, es la vacante para ser recepcionista. Como bien mencionas, piden una edad de 18 a 25 años, con cierta talla, con cierta estatura. ¿Por qué? Porque hay una cuestión aquí interesante que se llama división sexual del trabajo, ¿no? Normalmente el puesto de hostess, como es mejor conocido, es para mujeres. ¿Por qué? Porque es el atractivo a veces de un lugar, que te reciba una joven guapa, atenta, que te sonríe en todo momento. Pues vaya, a muchas personas les va a encantar ese tipo de atención. Y atendemos a la división sexual del trabajo. Quizás si te atiende un hombre que es una persona de baja estatura, con cierto tono o color de piel, te puede dar el mismísimo y perfecto servicio. Te puede atender bien, te puede atender sonriente, te puede llevar a tu mesa, puede hacer las anotaciones. Lo mismo que va a hacer una hostess, como se le conoce, perfectamente lo puede hacer un hombre y que ni siquiera cumpla con estas características. También otra de las características en el otro puesto de promotor de eventos es ser una joven alegre. O sea, por ejemplo, si un día tuviste un mal día y llegas de mal humor al trabajo, porque así sucede, no siempre podemos estar felices y sonrientes, pues ya no vas a ser apto para el cargo. Sí, me parece que está incidiendo completamente en la dignidad y en la libertad de las personas. Pero, a ver, Frida, creo que querías comentar algo sobre lo que estaba diciendo Esperanza. ¿Levantaste la mano por ahí? Bueno, más que sobre lo que estaba diciendo Esperanza, yo quería regresar al tema de discriminación por edad y poner un concepto en esta discusión que es edadismo. No sé si ustedes lo han escuchado anteriormente, pero la Organización Mundial de la Salud, junto con las Naciones Unidas, en el 2021 sacó un gran informe sobre la situación de edadismo en el mundo, y el edadismo se define como aquella categoría cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas, provocando daños, desventajas e inequidades. Este edadismo puede adoptar múltiples formas, como prejuicios, discriminación, e incluso políticas públicas o prácticas institucionales que perpetúan estos estereotipos relacionados con la edad. Y es tan importante que entendamos el edadismo y hagamos acciones en consecuencia de combatirlo, ya que no solamente, como mencionaba Octavio, tiene consecuencias económicas, sino también tiene consecuencias en la salud pública.
se ha demostrado que la discriminación por edad afecta considerablemente a las personas adultas mayores, y actualmente hay países, la mayoría europeos, donde sí se le está dando un seguimiento a cómo los afecta en cuestión de su salud mental. Se ha demostrado que aquellas personas que son discriminadas por cuestiones de edad tienen una probabilidad de un 20% más que las personas que no sean discriminadas para padecer enfermedades que los pueden llevar a la muerte en un periodo más corto. Y entre las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud es romper estos estereotipos y estas barreras y empezar a diseñar programas inclusivos para que, no importando el rango de edad al que pertenezcas, todos puedan, no sé, trabajar en una empresa, ir a la escuela, hacer actividades sociales, y que la edad no sea una categoría excluyente, sino ni siquiera sea una categoría, simplemente sea un rasgo que pues es un rasgo biológico, porque todos cumplimos años y el cuerpo tiene ciertos procesos de envejecimiento, pero que no sea un determinante. Frida, me encanta que abordes este tema porque nos sitúa en una realidad muy dura y muy cruda que existe en el mundo, pero por lo menos lo podemos percibir en México con mayor fuerza, ¿no? Justamente esta discriminación hacia las personas mayores a conseguir un empleo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, igual, hay que aterrizarlo justo a la realidad, y las personas mayores tienen muchas dificultades para encontrar trabajo o encontrar un nuevo trabajo. ¿Qué es lo que causa esto? Y también atendiendo a su contexto en específico, normalmente las personas mayores a veces pueden tener familia, y familia que procure de ellos, entre comillas, pero a veces no. Y son personas que están por la vida totalmente solos y no tienen quien les ayude, y por eso podemos ver muchísima gente mayor en situación de calle. Y es una realidad muy cruda que podemos ver completamente si salimos un día a caminar, no sé, por el centro de la Ciudad de México, lo vamos a ver perfectamente. Y eso que ya lo estoy centralizando, no me imagino cómo esté en otros estados, incluso muchísimo peor. Entonces, me parece muy interesante que abordes este concepto de edadismo. Yo personalmente no lo conocía y me encanta que lo traigas a colación en este programa. Y justo lo aborda la sentencia. La Organización Internacional del Trabajo ha dicho, bueno, si se considerara la edad como algo que sí tiene que ver con el puesto que se está solicitando, pues no sería problemático. Pero estamos ante una cuestión generalizada de discriminación donde la edad ni siquiera tiene que ver con el puesto. Entonces, en principio, podría sospecharse que si se pone un rango de edad en una convocatoria es porque están discriminando. Digo, ya sería cuestión de atender al caso en específico, pero es un problema generalizado, justamente lo mencionan. Entonces, me causa muchísima curiosidad esto que sucede y esto que estás mencionando, el edadismo y de las personas mayores. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque. Vamos a regresar con el tercer bloque a seguir hablando de las cuestiones de la sentencia y la discriminación por edad. Pero bueno, hemos estado hablando sobre una sentencia, una ADR, que resolvió la primera sala de la Suprema Corte, que habla sobre discriminación por edad en el ámbito laboral específicamente. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir, no se vayan. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos analizando el amparo directo en revisión 992/2014. Cabe aclarar ahora que digo el año, que este juicio duró muchísimo. Creo que empezó por allá de 2007, se termina resolviendo creo que hasta 2015, ni siquiera 2014, aunque es el número que tiene el expediente, pero es aparte el número de expediente que cuando se resuelve. Pero eso nos deja otras reflexiones para nuestra mencionadísima justicia pronta y expedita. Pero bueno, regresamos contigo, Shadani, para hablar sobre, a ver si nos puedes dilucidar un poco sobre qué es una categoría sospechosa y por qué justamente la edad se considera como tal, muy relacionado con lo que ha estado diciendo Frida, por ejemplo. No había conocido el tema de categoría sospechosa. De hecho, esta es la primera vez que lo escucho, pero... Lo podemos relacionar aquí perfectamente.
Ajá. perfectamente porque justo estamos para eso. En el primero constitucional se mencionan distintas cuestiones que tienen que ver con una característica de la persona, ¿no? Puede ser la edad, que es lo que estamos viendo ahorita, el sexo, el género, el origen étnico. ¿Y por qué sospechosa? Porque si una ley, una norma o un acto administrativo, en este caso es un acto entre particulares, ojo, utiliza alguna de estas categorías para distinguir entre personas, se sospecha que se está haciendo un mal uso de la diferenciación. O sea, si hay una norma que distingue entre sexos, si hay una norma que distingue entre edades, entre origen étnico, se sospecha en primer momento que esa norma está discriminando. Entonces, por eso se habla de categorías sospechosas. Entonces, aquí, pues vaya, o sea, justamente me causa muchísima curiosidad, por ejemplo, que en el Código Penal de la Ciudad de México la discriminación está tipificada. Y me causa muchísima curiosidad porque tú ya bien lo dices, ¿no? Hay como instancias a las cuales tenemos que acudir. Y luego andan haciendo el tipo penal de discriminación. Entonces, no sé si tú lo consideras hasta incluso desproporcionado que esté considerado en una norma penal. A ver, cuéntanos tu opinión al respecto. Sí, justo creo que tendría que legislarse sobre el tema de las competencias en esta situación del tema discriminatorio, porque tanto hay como medidas administrativas como lo que tú mencionas de una tipificación penal. Yo creo, de manera muy personal, que debería de existir un resarcimiento del daño acorde, ¿no? Ok, sí, si hablamos de un daño moral, ok, a lo mejor hay alguna medida administrativa que no nada más deba de ser económica, ¿no? O sea, pueda ser a lo mejor el tema de tomar talleres, etcétera. Me viene mucho a la cabeza, yo hace algún tiempo tuve un tema de discriminación con Sedena. Yo quise entrar a laborar en Sedena y tengo tatuajes, entonces en ese momento me dijeron, no puedes, ¿no? Yo asistí a la CONAPRED, ellos llevaron el procedimiento y entonces lo que hacen después cuando resuelve la CONAPRED es decirle a Sedena, bueno, sí existe un acto de discriminación porque sus tatuajes no le incapacitan, ¿no? No le generan ningún tipo de problema para el trabajo que está solicitando. Y creo que a lo mejor pudiera encajar con incluso este tema y esta demanda. Lo que le solicitan a Sedena es decir, bueno, vas a ofrecer una disculpa pública, hacen que cambien sus ordenamientos, incluso creo que hace fue como 4 o 5 años, que Sedena ya admite personas con tatuajes, ¿no? Ya se pueden admitir a las Fuerzas Armadas personas con tatuajes y se ofrece en ese momento una disculpa pública. Ese tipo de resarcimientos incluso no son económicos, no son penales, si son medidas administrativas. Entonces yo creo que habría que legislar sobre el tema de competencias y sobre todo sobre los alcances de las instancias, ¿no? Quizás sobre el resarcimiento de los daños, hasta dónde, hasta que no sean exorbitantes, es decir, por ejemplo, si fuera una sanción económica, bueno, no sabemos qué daño te puede causar, o sea, hasta cuánto es tu daño moral o cuánta daño te causó y en qué cantidad monetaria podría cubrirse si hablamos de dinero, ¿no? O con qué se resarce el daño. Creo que tendría y estaría perfecto como empezar a generar estas ideas para legislar, porque a lo mejor anteriormente sí se daban, pero no eran un foco de atención de nuestras leyes, ni siquiera de nuestros órganos, ¿no? Para que resolvieran en torno a estos temas discriminatorios. Entonces, creo que es un buen momento para que sea un parteaguas esta demanda, para saber cómo sancionar, cómo resolver sobre el tema o sobre el derecho es casuístico, ¿no? Sobre los casos en específico. Entonces, porque a lo mejor en ese momento para mí fue suficiente con que Sedena me dijera, bueno, puedes volver a participar, a saber si eres apta para el puesto, y a lo mejor con eso me resarció el daño, pero habrá casos en los que no, habrá casos en los que a lo mejor sí se necesite una sanción económica. Entonces,
creo que deberíamos de ir pues poniendo pautas sobre estos temas. Me encanta esto que estás abordando sobre cómo reparar el daño y que no siempre implica una cuestión económica, que me encantaría abordar ahorita más adelante con Octavio. Pero antes de eso, mencionas un tema que ha sido de debate durante muchísimos años, ¿no? ¿Cuáles son las facultades que tienen estos organismos de protección de derechos humanos? ¿Cómo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y una crítica que se ha hecho mucho es que, bueno, estos son normalmente órganos constitucionales autónomos, pero dicen como tiene toda la fuerza, tiene toda la capacidad, pero son órganos, aunque sean autónomos, no tienen dientes. No tienen dientes porque por más que digan como, oye, estás discriminando, no discrimines porque está mal y te sugerimos hacer tal cuestión. La persona, la empresa o el órgano estatal que está discriminando bien puede decir como, buenísimo, o sea, gracias por tu observación. A lo que sigue, ¿no? Es como te ignoran, te dan por tu lado, porque justamente estos órganos pues no tienen cómo ellos ejecutar sus acciones, no tienen este imperio de la ley para que puedan decir como te voy a sancionar de tal forma si no me haces caso, o va a haber esta cuestión en tu contra, órgano que está discriminando, empresa que está discriminando, para que ya no lo hagas. Entonces, es algo que estuvo mucho en la discusión apenas que se emitió la nueva Constitución de la Ciudad de México. Lo que querían hacer es que justamente, creo que era la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tuviera imperio para poder hacer valer sus recomendaciones. Creo que es algo que no prosperó, todavía estamos en pañales sobre esas cuestiones, pero a ver, de este tema quisiera saber tu opinión, Sandino. ¿Qué opinas de esto que hemos estado diciendo y que Shadani ha desarrollado de forma perfecta? Sí, es muy interesante lo que menciona Shadani, la compañera, porque, bueno, como bien dices, Jimena, no solamente existe la protección jurisdiccional de los jueces, sino también tenemos la protección no jurisdiccional, como dice, las comisiones, las procuradurías, que se encargan precisamente de esta defensa, pero en este caso estoy de acuerdo contigo en que se le debería dar mayor potestad a esos órganos autónomos para que sus recomendaciones tuvieran efecto vinculatorio ante las autoridades. Esa es mi opinión con respecto a esos mecanismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Entonces, sí apoyo esta idea de que se le deberían dar como dientes por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sus recomendaciones realmente fueran vinculantes a las autoridades, porque siempre pasa de que la autoridad realiza algún acto, por ejemplo, de discriminación, y la Comisión Nacional o las estatales emiten una recomendación y las autoridades simplemente se hacen de la vista gorda o muchas veces no los acatan, y ya sabemos que tienen que rendir cuentas, ¿no?, ante la Cámara de Diputados, pero pues básicamente nada más van a hacer pues acto de presencia, y al final esta recomendación pues no tiene la fuerza, ¿no? Sí es una fuerza moral la que tienen las comisiones, por ejemplo, pero les hace falta sí ser más vinculantes, que al final esta resolución pudiera ser impuesta por un mecanismo jurisdiccional. En efecto, justamente lo mencionas muy bien. O sea, si no cumplen estos organismos o esta autoridad responsable, tiene que dar justificación. Pero más allá de que se le pida dar justificación, pues ahí termina la cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Shadani, y qué bueno que lo lleva hasta las instancias correspondientes, pues la Sedena bien pudo haber dicho como, ok, gracias, CONAPRED, con permiso. Y seguir discriminando por una razón absurda, que es como tener tatuajes, porque en efecto no te incapacita de tener el mismo trabajo que una persona que no tiene tatuajes. Completamente es algo absurdo. Incluso ya la Corte ha establecido criterios sobre la discriminación por tener tatuajes. A ver si lo podemos abordar más adelante en otro programa. Pero ahí iba a decir como algo más de lo que habías dicho, pero se me fue. Lo voy a agarrar más adelante. Pero vámonos mientras contigo, Octavio. Me encantaría que pudiéramos hablar sobre esto de la reparación del daño, que no siempre tiene que ser en términos económicos, sino también en otros términos. Pero, pues, ¿cuál es tu opinión, igual desde tu lado de expertise? Y también me encantaría que pudiéramos desarrollar esto que dice la sentencia
de que, a ver, las personas, los particulares, pues, son libres de hacer entre ellos lo que se les pegue casi su gana. Tú, como particular, tienes toda la libertad de invitar a las personas que tú quieras a tu casa. Y si no invitas a una persona porque no quieres, porque no lo conoces, pues esa persona no va a ir ante los órganos jurisdiccionales o no jurisdiccionales, como bien menciona Sandino, a decir como esta persona me está discriminando porque no me invitó a su fiesta, porque no me invitó a su casa. Y es algo que aborda la sentencia, ¿no? Hasta qué grado los particulares pueden hacer estos incluso pequeños actos de discriminación o de distinción o de tener cierta arbitrariedad, y hasta qué grado no. Entonces, pues justo mencionaban una cuestión ahí de asimetrías en la cuestión laboral, ¿no? El empleador y el empleado. ¿Quién se encuentra a veces en una situación de poder y quién no? Entonces, a ver, Octavio, adelante. Y también lo que quieras mencionar, porque sé que hayas tomado ya varias notas de lo que hemos estado comentando. Adelante. Sí, bueno, pues obviamente en términos de resarcir el daño que se hace a una persona mediante una convocatoria de este tipo, pues es algo muy difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo Porque, lo mides? digamos, la ofensa que uno toma no es una divisa, no es una unidad del 1 al 10, qué tan ofendido estás y multiplícalo por 1000 y eso te van a pagar. Es muy difícil, ¿no? La realidad es que la política pública o digamos las acciones que toma el Estado que sí verdaderamente marcan una diferencia más allá de digamos, porque aquí hablar de la indemnización nos puede guiar a caer en una discusión un poco superficial. Ay, bueno, sí, ya, la indemnizamos y vamos a seguirlo haciendo y vamos a indemnizar a quien se queje y quien se ofenda. Esto no soluciona nada, esa es la realidad. Hay que pensar en términos macroeconómicos un poco, como se dice en inglés, the big picture, ¿no? Entonces, número uno, ¿cuál es el costo de esto? Es el costo que el demandante de trabajo ejerce sobre sí mismo. Se pierde de la oportunidad de escoger entre habilidades que podrían ser mucho más especializadas para ese puesto, hace prejuicios y de ideas falsas, ¿no? Número dos, ya si lo vemos en términos macroeconómicos o en el agregado, pues obviamente se genera una ineficiencia sistemática en el mercado y esto se ve a todas luces con los requerimientos de edad. Sucede también con los jóvenes. El empleador requiere experiencia, pero no te emplea, no generas experiencia, entonces ¿dónde queda la oferta que satisface a la demanda? Esto, pues obviamente viola el supuesto de racionalidad de forma sistemática y genera una ineficiencia en el mercado que es cíclica, se repite y etcétera. Y pues esta discriminación, obviamente, aparte, pues vuelve muy poco placentera y muy difícil a veces. La gente batalla mucho al incursionar en el mercado laboral cuando es joven o incluso cuando uno ya es mayor, cuando uno ya se está retirando, pero todavía hay que trabajar un poco, pues es muy difícil. Sobre lo que mencionaban de si los empresarios deben o el empleador puede regirse por lo que él o ella quiera para su empleo, pues es una situación muy compleja. Por ejemplo, Gary Becker, que fue Premio Nobel de Economía, él se refería mucho a un tema que son las economías de la discriminación, ¿no? Y él a lo que llega es que los empresarios por sí mismos, obviamente no en un sentido de echar la culpa o de quitarle la culpa a tal o cual persona, él lo que concluye es que los empresarios o los empleadores responden a la demanda, pero de otro mercado que es de su prestación de servicios. O sea, tú como prestador de servicios respondes a una demanda. Y si vives en una sociedad que tiene prejuicios, vives en una sociedad que tiene este tipo de ideas, pues obviamente tú como empleador lo que quieres es satisfacerlas. Entonces, si tus clientes quieren que una persona con tales características las atienda, pues entonces acto seguido tú vas a buscar contratar a una persona con esas características. Entonces, este tipo de discriminación, este tipo de prejuicios son reflejo de cómo la sociedad se comporta y las cosas que la sociedad quiere. Entonces, por eso la política pública o la solución a este problema, más allá del castigo, más allá de si meto a alguien a la cárcel o no, es cambiar ese paradigma, porque el mercado laboral está respondiendo al mercado de prestación de servicios. Entonces, obviamente, las soluciones pues, tienen que ser mucho más profundas y mucho más complejas. Y lo último que quisiera decir es que pues económicamente no tiene sentido esto, ¿no?
Si la sociedad deja de tener esos prejuicios automáticamente, y esto es lo que encuentra Gary Becker, obviamente hay empresarios con prejuicios, claro que sí, pero en el agregado sucede que si la sociedad deja de demandar ese tipo de juicios, los empleadores van a dejar de publicar este tipo de convocatorias. Me encanta esta reflexión que estás haciendo y de cómo la discriminación justo también impacta en una cuestión económica, en una cuestión de privados. Y también quisiera nada más mencionar, retomar brevemente lo que dices, ¿no? Este círculo vicioso en el que caen muchísimos jóvenes de voy a buscar trabajo, pero piden experiencia. Pero pues para tener experiencia necesito tener el trabajo, entonces ¿cómo voy a conseguir esa experiencia? Y también desde muy jóvenes les piden como, necesitamos 5 años de experiencia y la persona tiene 20, es como, pues no voy a empezar a trabajar desde los 15 años. O, bueno, hay gente que sí, es la cruda realidad de muchas personas, pero idealmente no debería suceder así. Pero bueno, lamentablemente nos hemos acabado con el tiempo de este programa. La verdad es que se me ha ido bastante rápido y más con las intervenciones que han tenido. La verdad es que he aprendido muchísimo de ustedes, de cada participación, de los conceptos incluso novedosos que en lo personal yo no conocía, como el edadismo, como bien mencionaba Frida. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Derecho y Sentir, hablando sobre el amparo directo en revisión 992/2014. Estuvimos hablando sobre esta sentencia que analiza cuestiones de discriminación por edad en el ámbito laboral. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.